Señal de los tiempos, y acompáñame a orar. Señor, pedimos que tú traigas revelación a nuestra vida, que hoy podamos crecer espiritualmente, podamos tomar las decisiones que necesitamos tomar, las correctas, dirigidos por ti. Ayúdanos, Señor, a entender tus misterios, ayúdanos a entender las señales de los tiempos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Este episodio que voy a platicarles, Jesús está enseñando, está con sus discípulos en el Monte de los Olivos, y este es el mismo lugar en donde Zacarías había profetizado, él predijo que el Mesías pondría sus pies, que iba a venir. Dice, en este lugar el Mesías va a poner las plantas de sus pies y va a establecer su reino. Y entonces esto lo sabían los discípulos, y estando con Jesús ahí hablando, pues era el momento adecuado para los discípulos preguntarle, oye, ¿cuándo va a ser eso, Señor? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a suceder estas? ¿Qué señales tendremos cuando tú vengas con tu poder? Y entonces, ¿qué acontecimientos tendrán lugar antes de todo esto? Y Jesús les dice, no tienen que preocuparse por la fecha, porque le dicen, ¿cuándo va a ser? No se preocupen por la fecha, ni por el día, ni por la hora. Simplemente vean las señales, vean lo que está sucediendo. Así es que acompáñenme todos los que tengan su Biblia en Mateo 24. Si no tienes Biblia, es un buen momento de empezar comprando una para en enero empezar leyendo toda la palabra de Dios y ponerte un plan de lectura. Tenemos aquí en librería hay Biblias económicas, hay Biblias de letra grande, hay Biblias adecuadas para tus necesidades. Y si no, se te puede conseguir, pero es importante que tengas tu Biblia y que todos estudiemos. Vamos a Mateo 24, empezando en el versículo 3, dice, y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús, versículo 4, respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, puede ser engañado, y esto hay que entenderlo. Le está diciendo a los discípulos, te está diciendo a ti. Ten cuidado, que nadie te engañe. Y luego empieza dando una lista de sucesos que vamos a ir viendo ahorita en el transcurso de estos próximos minutos. Vamos a ir viendo qué es lo que Jesús les dijo. Por ejemplo, en versículo 12, les dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero luego les dice, ¿qué? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, mucho se va a enfriar el amor, pero el que persevere, o sea, mantente firme, está en la línea y dale hasta el final, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y quiero que repasemos algunos puntos que se me hacen importantes de este capítulo. Y entonces, primero quiero hablar de la lección, una lección que él les dio sobre la higuera. Les da una enseñanza sobre esta higuera, si me ponen la siguiente imagen. Y en Mateo 24, 32 les dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y yo recordaba cómo hay tiempos de floración en los árboles. Nosotros podemos ver aquí en Semana Santa, siempre es muy bonito Valles porque vemos los palos de rosa ahí en el bulevar con sus flores, muy bonito, ¿no? Y gente viene y toma fotos. Sabemos, es la temporada. Eso no lo vamos a ver en invierno, no lo vamos a ver en otra época, pero tiene su época de floración. Sabemos también cuándo va a haber mangos, ¿no? Primero empieza también ahí a salir la flor y dices, oye, este árbol va a dar muchos mangos. Sabemos que después de la floración viene la producción de la fruta y luego vendrá la cosecha y los cítricos también hay diferentes variedades que se cosechan en diferentes épocas. Es lo normal, ya estamos acostumbrados a convivir con esto. Y Jesús les está hablando algo que ellos pueden entender porque ellos conocían bien a la higuera. De la higuera aprender la parábola. Y la higuera tiene un patrón regular. Las hojas aparecen y luego
sigue el verano, eso ya lo sabían. Entonces, cuando ves las hojas, tú sabes el verano está cerca. O sea, cuando empiezan a salir las hojas ya viene. Ahí en el norte encontramos estos árboles en el norte de Canadá, parte de Estados Unidos, encontramos estos árboles que se ponen las hojas de color naranja muy bonitas, ¿no? Y que luego viene un basural. O sea, ya saben que después de lo bonito de las fotos hay que barrer todo, porque después cae la nieve. Si dejas las hojas abajo de la nieve, fertilizas la tierra muy bien, porque ahí se pudren, pero luego es un problema recogerlas. Por eso muchos en el norte prefieren recoger primero las hojas antes de que venga la nieve, porque si no va a ser un problema, se va a hacer una cama, un masacote ahí que se pudre y que es más difícil quitarlo. Entonces, bueno, sabemos las plantas, las hormigas nos dicen cuando va a llover. Sabemos por las hormigas. Yo les decía en la mañana, yo le creo más a las hormigas que a Iracheta. ¿Se acuerdan de Iracheta? O del Capitán Albores y todos esos que sí nos guían en cuanto al estado del tiempo. Pero las hormigas, esas son infalibles. O sea, tú sabes cuando andan las hormigas trabajando que va a venir la lluvia. Aunque no esté nublado, dices, ya no tarda en llover, o va a bajar la presión, o algo va a pasar. Pero en las señales podemos saber los tiempos. De la higuera, aprender. Y la higuera era un árbol frutal muy común, o es en Israel, y es mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento. En muchas descripciones es para hablar de la abundancia. Cuando dices, es que la higuera está llena de fruto, es la abundancia de la tierra cuando tú estás hablando sobre esto. Pero a veces las higueras, los higos, también son usados como símbolos o imágenes. Encontramos, no lo vamos a buscar, pero en Jeremías 24, en Oseas capítulo 9, donde habla de los higos y habla de las higueras, y se utilizan como la representación de Israel, del país, de la nación de Israel. Así es que hay que resaltar la forma en que la higuera sigue sus ciclos de crecimiento exactos relacionados con las estaciones. Lucas 21, si me acompañan, dejen ahí su dedo y vamos tantito a Lucas 21. Es la única vez que vamos a salir, yo creo que de ahí de Mateo 24. Lucas 21 hay un pasaje paralelo a lo que leímos. Lucas 21, versículo 29 al 31, nos dice, mirad la higuera y todos los árboles, o sea, de todos sacamos enseñanza. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, ¿qué pasa? Sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. O sea, empiezas a ver los rebrotes, dices, ya el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, tenemos que estar bien atentos, ser observadores y ver qué está pasando, qué señales encontramos para saber en qué tiempos estoy viviendo. En la actualidad, la nación de Israel está en una guerra y tenemos que mirar a Israel, qué está pasando ahí. Y están peleándose ahí por ciertos territorios, por la franja de Gaza, está este conflicto de quién es esta tierra. Y hay una guerra santa que la llaman, porque las religiones ahí están peleadas y están peleándose el territorio, porque cada quien dice, es que aquí vino Mahoma y aquí vino Jesucristo también. Y esta tierra la dio a nuestros padres cuando dijo, te daré una tierra donde fluye leche y miel. Y bueno, los descendientes de esos ancestros están peleándose en la actualidad por esta tierra. Y hay naciones enteras, encontramos involucrándose, por ejemplo, Estados Unidos siempre ha sido un aliado de Israel y protege a Israel, pero entonces Rusia se levanta y Vladimir Putin dice, oye, espérate, bájale, o sea, si hay armamento que están utilizando que viene de Estados Unidos, nosotros también vamos a entrar. Y empieza a ponerse tensa la cosa, y luego por otro lado vemos que está entrando Trump al escenario, que es así medio que no sabemos qué onda con él, ¿no? O sea, si amanece de malas, como que es muy arrebatado y dices, ¿qué irá a pasar? Porque ya está por entrar. ¿Qué va a pasar con todos estos conflictos que hay? Rusia actualmente está en guerra con Ucrania y advierte a Turquía por el caos que hay en Siria. O sea, todo ahí es una mezcolanza de pleitos y están las relaciones muy tensas ahí.
No sé si sepan lo que acaba de pasar en Siria, que fue derrocado este hombre que tenía creo que 24 años, un dictador, y entonces entra nuevo liderazgo dentro de esto. Israel empieza y llega y toma los altos del Golán, que son tierras estratégicas, y está Damasco y la capital, y pueden entrar. De hecho, Israel ya bombardeó todos el armamento antiaéreo, porque dijo que no llegue a manos de un nuevo líder que no sabemos qué vaya a hacer. Entonces ya bombardeó estos armamentos y él puede sobrevolar libremente porque sabe que nadie lo va a atacar, porque ya desbarató todo el armamento que tenían en contra de los aviones. Entonces este conflicto está calientito y la Biblia nos habla de esto. Dice que este es el escenario que tiene que haber para que suceda lo que conocemos como el arrebatamiento o el rapto. Todo está ya el escenario puesto, está el rompecabezas armado, faltan solo algunas piezas, pero está todo listo para la manifestación del anticristo también, lo cual no va a suceder en un momento de paz, porque algo que va a hacer el anticristo es venir a hacer un pacto de paz, una paz falsa. Pero si hay guerra, puede hacer ese pacto de paz. Pero si el mundo está en paz, pues no está el escenario correcto para que entre el anticristo. Entonces, ahorita está todo puesto para que sucedan todos ese tipo de eventos que están descritos en la Biblia. Y Jesús vendrá pronto por su pueblo, en un momento de mucha tensión política. Y luego del arrebatamiento, les digo, el anticristo va a confirmar este pacto que se ha tratado de firmar en Medio Oriente y que no se ha podido, y conseguirá una falsa paz y seguridad que solo durará 3 años y medio, dicen algunos. Y no podemos estar ignorantes de este tipo de cosas. Tenemos que estar conociéndolas, estudiando, estar alertas, estar despiertos, porque en cualquier momento pueden empezar a suceder, y no ser como aquellos que se burlan de estas cosas, como en 2 de Pedro 3:3, cuando dijo que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y gente se burla y dice: ahí está, ¿dónde está tu Jesús? Que iba a venir, no ha venido. Ya van 2000 años y no ha regresado. Y gente que se burla tal vez de tu fe, de tu creencia. No seas como esos burladores, porque vamos a entender hoy qué es lo que está pasando. Quiero hablarles, número 2, del rapto y el regreso de Jesucristo. El regreso del Señor Jesucristo y el rapto. Porque Jesús luego comienza a hablarles sobre ese tema en el versículo 36. Voy a estar yendo, en todo el capítulo voy a estar yendo adelante y atrás, pero por eso síganme ahí. En el 36 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Se acuerdan lo que pasó con Noé? Aquí nos explica: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Continúa diciendo: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis, es cuando va a venir. Cuando tú no piensas que va a venir, allí va a venir. Así les pasó en los días de Noé. Por eso dice: unos van a estar en el campo y uno va a ser quitado. Van a estar las señoras yendo al nixtamal, están ahí en el molino, ¿no? Y que ahorita para los tamales y andas acá en otro canal, y de pronto una es quitada y otra se queda. Repasando todo esto que hemos visto hasta ahorita, Jesús está en el Monte de los Olivos con sus discípulos, y sus discípulos empiezan a preguntarle: ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuál será la señal de los tiempos? ¿Cuál es la señal
de tu regreso? ¿Cómo sabremos que estamos en los últimos tiempos? Y entonces Jesús les dice, va a haber una generación de personas que serán testigos de un rápido cumplimiento de las profecías. Habla de una generación, va a haber una generación que se va a dar cuenta de todo esto que está pasando. Todos estos sucesos van a venir uno tras otro y comenzarán a suceder. No puedes saber la fecha, no puedes saber la hora, pero sí puedes saber las señales y saber que ya está cerca. Todo esto va a comenzar. Y entonces les dice, va a haber falsos profetas, va a haber líderes religiosos falsos que se van a levantar y que van a engañar a la gente, van a venir falsos maestros que van a estar aún dentro de las iglesias y no van a estar predicando lo que es el verdadero evangelio, se va a estar predicando otra cosa que la gente quiere escuchar. Les van a hablar de prosperidad, de otro tipo de cosas, pero no los van a estar advirtiendo de esta palabra que tenemos que estar alertas. Porque esto es algo sumamente serio. Les van a decir las cosas que traen comezón en el oído por oír, pero no van a estar hablando sobre la venida del Señor. No habrá esto. Jesús les dijo, vamos al versículo 5, Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estaba viendo la palabra nación, cuando dice que se levantará nación contra nación, la palabra original es etnos, que es la palabra como de grupos étnicos. Y de hecho eso es lo que va a suceder cuando dice se levantará nación contra nación. Se va a levantar un grupo étnico contra otro grupo étnico. Esa palabra etnos quiere decir raza, tribu, o habla de alguien foráneo. Y se va a estar levantando, y de hecho ya lo vemos cómo hay tensión étnica en crecimiento en los diferentes grupos, y vemos gente que se va desplazando, saliendo de sus países porque quiere entrar a Estados Unidos, porque tienen el sueño americano, pero son rechazados y son maltratados y hay una cierta persecución porque dice, y racismo, y ahora que entra Trump, pues quieran o no, es un racista. Y este hombre es impredecible y no sabemos qué va a pasar, pero desde Hitler en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial encontramos a los nazis cuando decían es que nosotros somos una raza especial, somos una raza pura y todos los demás, los morenos y todos los demás, esos no son puros. Los judíos hay que exterminarlos porque eso no es una raza pura. Y entonces hay este conflicto que lo hemos estado viendo étnico, esta tensión étnica en crecimiento. Y luego dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ahí entro a mi punto número 3, porque todo esto es como dolores de parto. Entonces hay que entender esto. Y los escépticos van a decir, es que esto siempre ha sucedido, esto siempre ha pasado, esto que Jesús dice no es novedad, lo hemos visto en todo tiempo, pero Jesús dice que estas señales son como los dolores de parto. Mateo 24:8 dice, todo esto será principio de dolores. Y es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos, cuando dice que ese tiempo es como tener un bebé. La madre empieza a tener pequeñas señales y de pronto viene un dolor, y este es un aviso. No quiere decir que ya va a nacer el bebé, pero es un aviso de que ya está cerca del alumbramiento. Y entonces simplemente fue una señal. Pasa tiempo, un periodo largo de tiempo, cuando viene otra señal. Y así una y otra vez puede pasar, pero llega un momento en que estas señales, estos avisos empiezan a ser más repetitivos. Ya no se tarda tanto tiempo entre uno y otro. De hecho es un parámetro que los doctores dirigen y dicen, bueno, ya está cerca el alumbramiento. O sea, ya sabes que ya viene, ya va a nacer este bebé, pero los dolores son más seguidos y más fuertes. Bueno, esas señales es las que tenemos que estar observando cuando
a nuestro alrededor están sucediendo todo este tipo de cosas que sí han pasado por mucho tiempo, pero ahorita están pasando más constantemente y más fuertes. Y la pandemia para mí es una gran señal de un dolor fuertísimo que vino, una contracción que vino con todo, que fue en todo el mundo. En todo lugar la gente supo que hubo una pandemia. Porque en otras ocasiones pudo haber habido en ciertas regiones, controlaban el problema. No, ahora fue mundial. Fue mundial y duró mucho tiempo. Y tenemos que aprender a convivir, a vivir ya con esta situación. Tenemos que cuidarnos. Pueden venir otra cosa. Y luego surgieron variantes del COVID y empezó a haber situaciones, pero esto a nivel mundial. Bueno, dice Jesús, la generación que sabrá que estoy de regreso verá dolor tras dolor tras dolor. Esta generación lo va a notar. Y siempre han habido guerras, ¿sí? Siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambrunas, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido estas tensiones étnicas de discriminaciones y de racismo, siempre ha habido esto. Todas esas cosas siempre ha habido, pero cuando las veas que vienen una y otra vez, después de una, después de otra, y más frecuente cada vez y de mayor intensidad, entonces sabes que las señales te están dando un aviso y tienes que tener mucho cuidado. Mateo 24:12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad de muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta maldad la vemos cada vez más y más fuerte, y muchos se están enfriando. Y muchos son engañados. Y el amor se enfría. Pero Jesús dijo que será como en los días de Noé. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Pues será como cualquier día ordinario. ¿Cómo estaba la gente? La gente estaba casándose, comiendo, un día normal, viendo fútbol, poniéndose playeras del que quieran ustedes ponerse, emocionados. O sea, así va a ser. Y de pronto viene y se los llevó a todos, dice la Biblia. O sea, ellos estaban en sus actividades normales y está bien. O sea, sí, cásate, jóvenes, antes de quemarse, cásense, dice la Biblia, ¿no? Sí, o sea, todo eso es correcto. Claro que tienes que comer, claro que tienes que hacer muchas actividades, pero tienes que estar listo, porque como en los días antes del diluvio, dice el versículo 38, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Va a ser como cualquier día, así será. Ni cuenta se van a dar. Pero de pronto llegó el diluvio, se los llevó a todos. Así será el regreso de Jesucristo. Y Jesús dice, no les voy a dar el día, no les voy a dar la hora. Simplemente les voy a dar señales importantes para que estén pendientes viendo. Número 4. En Mateo 24 nos habla del nacimiento de una nación. Y habla de la parábola de la higuera. ¿Y qué es la parábola de la higuera? ¿De qué está hablando? Bueno, pues es cuando ves a la nación de Israel volver a la vida y que comienza a producir fruto. No sé si entiendas la señal de lo que está sucediendo, y les platico un poquito más qué es lo que pasó, porque los judíos fueron diseminados por todo el mundo, fueron destruidos, fueron conquistados, y por 1900 años, no sé si entiendas ese dato, 1900 años ellos no estuvieron en su tierra. Fueron esparcidos por todo el mundo, perdieron algunos su identidad, perdieron su idioma, no tenían un gobierno en común, no tenían un territorio, no había una organización, empezaron a salir a todos lados. Es más, casi seguro que, si no es que todos, la mayoría de los que estamos aquí traemos algo de sangre judía, porque los judíos fueron esparcidos por todos los lugares, por todo el mundo.
Y fueron y aprendieron las costumbres y el idioma del lugar donde fueron. Pero estos judíos, en todo el planeta, luego, bueno, llegando más rápido en la historia, en 1940 Hitler y los nazis aparecen y empiezan a perseguirlos, o sea, ya de una forma sistemática, fuerte. Esto es recientemente, en 1940, con la Segunda Guerra Mundial, y empiezan a perseguirlos, a matarlos, a maltratarlos. 6 millones de judíos murieron, es la cuenta que hacen. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo contra los judíos? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta hazaña? Bueno, pues Satanás está atrás de todo esto, sabe que la nación de Israel es la nación escogida por Dios, es el pueblo escogido por Dios. ¿Sabes? El pueblo físico escogido por Dios es Israel. Y no lo escogió porque fuera la gran cosa, porque Dios escoge lo más insignificante y escogió a los judíos. O sea, no es para que ellos se enorgullezcan. Pero ¿sabes? Israel es el pueblo físico escogido por Dios. ¿Sabes cuál es el pueblo espiritual escogido por Dios? La iglesia. Igual de insignificantes. O sea, no podemos estar orgullosos. Sin embargo, Dios nos ha aceptado, nos ha recibido, nos ha adoptado como sus hijos. Y Satanás sabía que de esta nación escogida por Dios surgiría el Mesías, y por eso Israel se convierte en el blanco de ataque del enemigo. Es el blanco para ir a destruir. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, pues ellos fueron esclavizados en Egipto, después estuvieron como esclavos en Babilonia y nunca habían regresado. Después de todo eso, nunca habían regresado para retomar su tierra por 1900 años. O sea, 1900 años. ¿Cuántas generaciones pasaron? 1900 años fuera de su territorio. Y al final de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, donde mataron a muchísimos judíos, las Naciones Unidas hacen un pacto y votaron, y en un día una nación nació, después de 1900 años. O sea, esto es increíble. Y se cumple lo que había dicho Isaías en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosas semejantes? O sea, esto fue profetizado muchos años antes. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pero en cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Y el cumplimiento de esta profecía fue en 1948, cuando las Naciones Unidas votaron y dijeron: vuelve Israel a su tierra. Y pueden entonces regresar. Ahora miren, vamos a recorrer un poquito el tiempo. Después de que Jesús murió, resucitó, en el año 70 después de Cristo, o sea, va empezando, Jerusalén es destruida. Y por 1900 años, a partir de ahí, de este año 70, por 1900 años, no regresaron a retomar su tierra. Fueron esparcidos desde ahí, fueron esclavizados, estuvieron en Babilonia 1900 años, pero en 1948, hace poquito, en 1948 viene este resurgimiento después de 1900 años. Jesús dijo que habría una generación que vería la higuera revivir y dar fruto. ¿Quién de ustedes ya estaba vivo en 1948? A lo mejor no me van a decir, pero... ¿Ok? ¿Alguien más? Ustedes son una generación especial. Y nosotros estamos siendo testigos de esa generación. Y junto con ustedes somos una generación que estamos viendo este resurgimiento de Israel. Jesús dijo: esa generación no pasará. Jesús dijo: una generación que vería la higuera dar fruto. Y Jesús dijo que esa generación no pasará. Algunos de esa generación que en 1948 vieron renacer a Israel, tenemos aquí presentes algunos de ellos. Qué emocionante, ¿no?, que estamos viendo. Y fíjense,
esta generación sigue viva. El Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, básicamente está hablando aquí de 70 años, como un promedio, ¿no? 70 años. Sé que hay gente muy saludable, muy longeva. Acabo de estar yo en un funeral de una persona que murió a los 90 años hace unos días. O sea, hay gente, yo sé, muy longeva, hay gente que vive mucho tiempo. Sin embargo, este número 70 y este número 80 que nos da ahí, como que tenemos que tomarlo en cuenta. Dice, los días de nuestra vida son 70 años. Esa es una generación. Yo nací en 1948. No, perdón, yo no nací en 1948. Yo nací en 1967, pero soy una generación que estoy viendo esto que está sucediendo en Israel. Tengo 57 años, ya súmenle ahí. Ya casi 58. Pero en mi generación, en tu generación, estamos pudiendo ver lo que está sucediendo con Israel. Y hay personas que nacieron antes de ese 1948, cuando de pronto nació una nación una vez más en un día. Si le hacen cuentas, ¿cuántos años son? Ahorita son 76 años. O sea, no es tanto, 76 años. Yo calculo que me voy a echar más de esos yo, si no viene el Señor Jesús antes. ¿Cuánto? O sea, estamos viviendo estos tiempos que nos permite ver el Señor esto. Y Jesús dijo que quedarían algunos de esa generación, y no conocemos el día ni la hora, pero sí podemos ver las señales de los tiempos. ¿Qué tan pronto regresará el Señor Jesús? ¿Cuánto va a tardar en regresar? Miren, piensen esto, en 7 años podemos estar en el milenio si el Señor Jesús regresa hoy. Porque es lo que va a pasar, que va a haber 7 años de esta tribulación y luego va a ser el milenio. Y podemos estar ya dentro de 7 años, no falta mucho. Tengo 57 más 7, a los 64 años todavía lo aguanto. O sea, vamos a estar ahí ya 1000 años. O sea que sí me voy a echar bastantes para que vean. Y esto puede suceder en cualquier momento. Ahora, ¿qué es lo que sabemos del rapto? Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo. Y luego dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo primero que va a pasar. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y luego el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Miren, habrá 3 reuniones que me está hablando aquí. Siguiente imagen, la número punto 5. Habla de tres reuniones que tenemos que entender. Primero, los muertos en Cristo van a resucitar. O sea, se van a juntar todos los que están muertos, van a salir de sus tumbas, se van a unir a sus espíritus, o sea, van a recobrar vida. Ese es lo primero que va a pasar. Y luego hay una segunda reunión. Todos esos que estaban muertos, que resucitaron, esos justos muertos, se van a unir con los que están vivos, con los cristianos vivos, con los que todavía viven. Va a ser esta segunda unión. Y entonces vamos a ser arrebatados, dice ahí. Vamos a subir a los cielos. Y la tercera reunión que va a haber va a ser ahora los vivos con los muertos que resucitaron, allá arriba en las nubes con el Señor Jesucristo en el aire, y nos vamos a unir con Él y lo vamos a ver cara a cara en las nubes y vamos a estar para siempre con Él. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es el rapto. Ahora, en la Biblia ha habido 4 raptos que están registrados en la Biblia. Siguiente imagen. La primera fue con Enoc. ¿Qué pasó con Enoc?
dice que Enoc caminó con Dios y no murió y fue arrebatado. Génesis 5:24, vamos a ver los pasajes rápidamente. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Simplemente pasó, se lo llevó Dios. No murió, no hizo, no estuvo hospitalizado, no, murió. No murió, se lo llevó Dios, así vivo. Otro caso es el de Elías. ¿Y se acuerdan de Elías? Nunca murió. ¿Qué pasó con Elías? Vino un carro de fuego y se lo llevó, lo levantó. Segundo de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Y dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Se lo llevó, pero no se murió. El tercero de los casos es el Señor Jesucristo. Y es lo que sucedió cerca del Monte de los Olivos, cuando después de la crucifixión, de haber muerto y resucitado, estaba y fue levantado, fue la ascensión del Señor Jesús. Y en Hechos 1:9, haz de cuenta que se lo llevó un elevador al Señor Jesús a las nubes. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y luego ese mismo ángel fue y les dice, pues ¿por qué se quedan viendo al cielo? Así como lo vieron irse, así va a regresar el Señor Jesús. Va a regresar, va a haber un retorno de Cristo, así lo van a volver a ver. Y el cuarto caso es el apóstol Pablo, que dijo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y él no quería regresarse, pero lo hicieron regresarse. Segunda de Corintios 12, versículo 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, un arrebatamiento, por eso lo llaman el rapto, donde de pronto ¡pum!, te llevan, te quitan. Y conozco al tal hombre, dice el versículo 3, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Usted tuvo esta experiencia. Posteriormente regresó a la tierra y sí murió. Pero en este momento él fue arrebatado. ¿Qué es esto de arrebatado? Es como cuando pones la aspiradora y una vez puse un ejemplo, a ver si me acuerdo, pero imaginen que en un taller mecánico, que es un taller donde hay tierra y a lo mejor, pues sí hay tierra, pues se te pierde un tornillo importante que tú necesitabas, una pieza importante de metal. ¿Cómo lo vas a encontrar? Y bueno, a él se le ocurrió, voy a poner un imán en un palo y me voy a ir moviéndome por todo el espacio. Y las piezas que eran importantes, las metálicas, fueron las que fueron levantadas con este imán. Bueno, si tú estás en Cristo, tú vas a volar en las nubes y vas a ser levantado. Puedes tú ser raptado, haz de cuenta, quitado de la tierra de pronto. Y va a suceder que a lo mejor vas en el autobús y el chofer, que crees que era cristiano, y de pronto se queda el autobús sin chofer. Y si vas en avión, con el piloto puede pasar lo mismo. O puede ser al revés, que el piloto va y de repente, oye, pues traía 50 gentes y ya nada más traigo 20. ¿Dónde están los demás? Porque pues fueron arrebatados, fueron raptados. Eso va a suceder. Y por último, número 7, quiero hablarle de la parábola de las 10 vírgenes. Hemos estado viendo el capítulo 24 de Mateo, pero inmediatamente después, o sea, no ha cambiado de tema. En el capítulo 25 viene y nos empieza a hablar de esta parábola de las 10 vírgenes y sigue hablando el mismo tema de su regreso, de la segunda venida, y nos habla con la parábola de las 10 vírgenes. Y Jesús dijo, si quieren saber sobre mi venida, es como cuando el novio viene. Y sin entrar en detalles, en otra ocasión hablaré más sobre cuál es la tradición, cómo se hacían las bodas. Pero Jesús le dijo, es como cuando el novio viene y hay 10 vírgenes esperando este momento. Pero ¿qué pasó? La historia nos cuenta que las 10 quedaron dormidas. Y ahí estaban invitadas a esta boda.
Las 10 se quedan dormidas, sin embargo 5 de ellas, cuando de pronto a medianoche se escucha, ahí viene el novio, rápido sacan sus lámparas y las tenían llenas con aceite. Pero la mitad de estas 10 vírgenes, las otras 5, no tenían suficiente aceite. Y les dicen, denos de su aceite, denos de su aceite para poder tener. Y dijo, no, porque se nos va a acabar, no nos va a alcanzar. Váyanse a comprar, y en lo que se van a comprar el aceite regresan, y ya se había cerrado la puerta de la fiesta, y no les tocó estar presentes porque sí estaban invitadas, pero no estaban listas y no pudieron entrar. Y esto Jesús dice, esto es como cuando viene el novio, que no sabes a la hora que va a venir, y aquí dice que vino a la medianoche, cuando de pronto regresó el novio y no estaban listas. A medianoche es una hora en la que no piensas, en la que no crees, en la que, como en los días de Noé, no hombre, va a pasar mucho, va a tardar mucho, o sea, ya tanto tiempo ha pasado y no ha sucedido nada. Pero de pronto viene y se los llevó a todos el diluvio. Miren, hace tiempo, cuando los pastores hablaban de estos temas, la iglesia vivía con expectación, lista, porque podía venir en cualquier momento. Tenían veladas de oración, asistían a la oración, estudiaban la Biblia, oraban, había comunión, estaban con expectación, esperando la venida del Señor. Como cuando viene un invitado tuyo importante a la casa, pues te preparas, tiendes la cama, no sé, barres, haces alguna comida especial, estás tú esperándolo, estás con expectación. Así estaba la gente cuando los pastores hablaban de estos temas. Tristemente hoy se habla de estos temas y a la gente no le importa. Y yo me temo que para muchos esto que estoy hablando, este sermón va a quedar en la puerta de la salida. O sea, se van a ir y ya no se van a acordar de esto que dije, ni les va a importar, ni van a hacer ningún cambio en su vida, y eso me da mucha pena y me duele. Y de hecho yo he estado orando, mi oración, parte de mi oración, lloro al Señor que me dé palabra, pero parte de lo que he estado orando, pues claro que caiga en buena tierra, pero yo he estado orando por ti, pidiéndole a Dios que te cale lo que te estoy diciendo, que te duela, que te incomode, que no duermas, porque esto es tan vital y tan importante. Tú puedes estar como esas 5 vírgenes que creían que estaban listas y no estaban listas y se quedaron fuera. Así es que, perdóname, pero espero que te duela lo que estoy diciendo. O sea, no sé qué tenga que hacer, si así como que, o sea, despiértate. Esto es serio, esto es vital y lo estamos viendo. Somos una generación que estamos viendo todas estas cosas suceder y cada vez más frecuente, y son como los dolores de parto que nos están dando aviso y tenemos que estar listos. No podemos perdernos de esto. No podemos estar jugando a la iglesita. La iglesia no es un club social, no es donde ves a tus amigos. Qué padre que al rato vamos a reunirnos para festejar, tener esta reunión. Sí, qué bueno, o sea, todo se vale. Tener comunión, hacer comunidad. Es más, vamos a ver el fútbol aquí, hombre. No es pecado ver el fútbol. Tráete tu playera del América de preferencia. O sea, no pasa nada. Vamos a ver el segundo tiempo, sí lo vamos a ver, es cierto esto. El primero no, porque vamos a tener aquí la celebración, vamos a ver algo que prepararon. Pero el segundo tiempo lo vamos a ver aquí. Y vamos a cenar juntos y todo eso está bien. Sin embargo, no debemos de perder la mirada del Señor, de que Él puede venir en cualquier momento y tenemos que estar listos. Las 10 vírgenes se quedaron dormidas, podemos quedarnos dormidos. Sin embargo, la diferencia es que 5 sí tenían su lámpara llena de aceite, y el aceite tipifica al Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no vas a tener problema aunque estés dormido. Así es que vamos
Papá regresa. Vamos a estar listos. ¿Quién le entra a esto? Dice, sí, yo, Señor, yo quiero estar preparado. ¿Cómo vas a estar preparado? Pues tú sabrás, busca al Señor. Vamos a tener ayuno para estar buscando al Señor entrando en enero. Vente a la oración, lee la palabra. No puedes estar sin alimento porque te mueres, porque no vas a estar alerta a lo que está pasando. Tenemos que estar atentos y no nada más vean las noticias. Ve las noticias pero con la perspectiva bíblica para saber qué es lo que está pasando y que se está cumpliendo lo que estaba ya escrito aquí anticipadamente. Yo espero que llegues a tu casa y lleves este mensaje a tu casa y vivas de acuerdo a lo que hoy sabes ya. No que salgas y ya te olvides de esto. Ojalá que no puedas dormir si eso te hace acercarte al Señor, si estás separado. Así es que el problema es que muchos no creemos, o muchos no creen que va a regresar. Y hay muchas profecías que hablan sobre esto, sobre su segunda venida. ¿Cuál fue la primera venida del Señor Jesús? Cuando Él vino y nació en Belén. Y es lo que vamos a celebrar hoy. Señor, gracias porque viniste. En la tarde que nos vamos a reunir, celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero va a haber una segunda venida cuando Él va a venir a Jerusalén y va a estar en el Monte de los Olivos. Pero antes de eso vamos a ser arrebatados, dice la Biblia. Vamos a ser succionados, o sea, vamos a ser levantados para encontrarnos con Él en los cielos. Pero luego Él va a retornar a la tierra y va a poner sus plantas de sus pies en este Monte de los Olivos para establecer su reino. Y va a haber antes hay esta batalla del Armagedón, y va a estar el anticristo operando, y va a venir y va a todo aquel que no se le someta, va a ser torturado. Tú no va a ser difícilmente va a haber judíos o cristianos que puedan sobrevivir en ese tiempo. Les van a marcar la frente, la marca de la bestia. Algunos dicen puede hacer un chip, y esto ya lo vemos, ya es factible. Ya hay gente que le ponen un chip, hasta los animales les ponen un chip por si se pierde. Coches traen chip, pues personas van a poder traer un chip. Tal vez sea esto, no sé, pero viene el anticristo y va a establecer a ver, ¿cómo suceden las cosas? El rapto no es la segunda venida, para no confundir. El rapto es el arrebatamiento de la iglesia, e inmediatamente cuando esto suceda, esta es la perspectiva que yo creo. Yo sé que hay diferentes posturas para esto. Yo les voy a decir lo que yo creo. Una vez que es arrebatada la iglesia, viene esta tribulación, esta gran tribulación. Para esto yo ya voy a estar en el cielo, yo así lo creo, ya no me va a tocar todo eso, porque yo me voy a ir antes, el Señor me va a llevar. Y así como protegió a Noé con su familia dentro del arca antes de que viniera el diluvio, yo en lo personal, y respeto lo que otros creen, yo creo que yo voy a ser librado de esto, porque el Señor me va a librar. Jesús es mi arca de salvación y voy a ser librado. Y yo voy a estar en las bodas del Cordero y estaré en el cielo, pero el mundo va a enfrentar caos. No va a haber iglesia, no va a haber pastores. Les decía en la mañana, si me hablan por teléfono no les voy a contestar. O sea, yo voy a estar allá en otro lado. Así es que mejor nos vamos juntos, ¿cómo ven? Estar listos ya con el boleto listo en la mano para cuando sea este momento, porque el anticristo vendrá. Él va a crear una sola moneda, va a formar un solo gobierno, va a establecer una sola fe, y si el cristiano o el judío no se convierten a esa fe, van a ser sacrificados. Y también si no te pones la marca de la bestia. Pero Jesús dice, debes de estar listo porque yo voy a regresar, porque habrá una generación que va a ver al árbol, a esta higuera revivir, va a rebrotar, va a dar fruto una vez más, y algunos sabrán que entonces yo voy a regresar, pero van a estar dormidos. Pero el novio gritará a medianoche, van a decir, ahí viene el novio. Pues vamos a levantarnos y vamos a estar listos, porque 5 estaban preparadas y 5 no. Mira, la única razón por la que Jesús nos da esta parábola
es que es posible que tú creas que estás listo y no estás listo. Así es que no te arriesgues. No es para jugar con esto, esto es para tomarlo con suma seriedad. Y yo como pastor me veo obligado a gritar: Jesús ya viene, Jesús ya viene. Es más, ayúdame, dile al de al lado: Jesús ya viene, Jesús ya viene, tienes que estar listo. Pónganse de pie conmigo. Tenemos que estar preparados para esto. Nadie puede arreglar este mundo caído en el que vivimos. Es más, se va degradando y deteriorando cada vez más. Tú puedes seguir tu vida y produciendo dinero y comiendo y todo eso, y hazlo, está bien si quieres, pero debes de tener siempre presente que Él regresará y que debes de estar con tu lámpara llena de aceite, debes de estar lleno del Espíritu Santo. Él regresará de nuevo, debemos de estar listos. El rapto se llevará a cabo. Jesús vendrá en un caballo blanco, dice la Biblia, ¿no? Y nosotros vendremos con Él y se librará esta batalla del Armagedón, pero nosotros vamos a reinar 1000 años. Zacarías 14, versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Quiero que repitamos juntos Salmo 22, 28, pónganmelos por favor, Salmo 22, 28, porque Jesús viene a establecer su reino. Él reina por siempre y va a establecer su reino milenial y nosotros vendremos con Él. Salmo 22, 28, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Salmo 45, 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él es Rey y Señor. Yo te invito a que hoy lo hagas tu Rey. Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a orar. Y di: Señor Jesús, yo rindo mi vida a ti. Quiero estar listo para cuando tú vengas. Ayúdame a mantenerme velando, despierto, porque sabemos que cuando nadie lo espere, como en los días de Noé, como cuando aparece el novio, tú vendrás. Ayúdanos, Señor, a estar alertas, despiertos, preparados para tu venida, para cuando seamos arrebatados, para encontrarnos contigo en las nubes. Sé mi Señor, sé mi Rey, sé mi Salvador. Te entrego mi vida, te doy todo lo que soy. Me someto a tu voluntad, a tu gobierno, porque tú eres Rey y Señor de todo. Perdona mi maldad, mis pecados, mis fallas. Límpiame, borra mi rebelión. Ayúdame a que cada día pueda caminar contigo, creciendo, madurando, conociéndote más, pero también dando fruto. Gracias por las señales que me permites ver. Son avisos que nos das de que tu reino está cerca. A ti sea la alabanza y la gloria, Señor. Amén. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a terminar adorando a nuestro Señor.